Compró una antigua mansión de piedra donde toda una familia desapareció misteriosamente en la década de 1970. La casa solo costó $100, lo que parecía el comienzo de una nueva vida. Pero lo que encontraron dentro cambió para siempre todo aquello en lo que creían. Suscríbete al canal y no olvides comentar desde dónde estás viendo este video. El sonido del radiador moribundo llenaba el pequeño apartamento con un gemido metálico, como un suspiro de derrota. Marcus Harper se sentó al borde del sofá con los codos apoyados en las rodillas, mirando la línea de luz pálida que cruzaba la habitación y se detenía en el papel tapiz descascarado. Había prometido a su esposa que sus hijos nunca lo verían roto, que seguiría en pie sin importar lo dura que se volviera la vida. Pero eso fue antes del cierre de la planta, antes de que las puertas del taller de acero se cerraran para siempre y el ruido de las máquinas dejara un vacío que ni siquiera el silencio podía llenar. Detroit había sido una ciudad forjada en sudor y metal. Marcus había trabajado allí desde joven, en el mismo taller donde su padre se había dejado los pulmones y las manos, moldeando bastidores de automóviles bajo un cielo de humo. Se sentía parte de una herencia de trabajo, de una cadena que le daba sentido a todo. Pero el orgullo no pagaba la renta. Cuando la fábrica cerró, le dieron un cheque de liquidación que apenas cubría 2 meses de facturas. Después, cada semana se volvió una cuesta abajo. Menos horas, menos dinero, más silencio en la mesa. Evelyn, su esposa, trataba de sostener lo poco que quedaba entero. Trabajaba de camarera por la mañana y limpiaba oficinas por la noche. Llegaba a casa oliendo a café quemado y a cloro, con la espalda doblada y las manos agrietadas por los químicos. Sonreía ante los niños, pero Marcus sabía que esa sonrisa era un hilo cada vez más tenso. Su hijo Jordan, de 15 años, había dejado de reír. Pasaba las noches encerrado con sus auriculares puestos, como si quisiera borrar el sonido del mundo. Liana, su hija de 8, demasiado pequeña para entender la economía, pero lo bastante sensible para oler el miedo, dormía con su mochila lista junto a la cama, por si una mañana debían irse sin avisar. El golpe en la puerta fue breve y seco. Evelyn se secó las manos en el delantal antes de abrir. La casera, la señora Dorsey, estaba del otro lado con los brazos cruzados y los labios apretados. «Necesito el pago, Evelyn. 2 meses de atraso. Si en 10 días no tengo nada, tengo que presentar la demanda». No había malicia en su voz, solo la fatiga de quien repite la misma frase cada día. Evelyn asintió en silencio. Esa noche, cuando los niños se durmieron, ella y Marcus se sentaron a la mesa iluminada por una bombilla parpadeante. Las facturas amontonadas parecían una colección de amenazas. Marcus las giraba una por una, como si buscaran en el reverso una salida secreta. Evelyn no lloró. Hacía meses que no lo hacía. Pero su voz tembló cuando dijo: «No podemos seguir así. Ya no hay nada que vender, nada que pedir prestado». Marcus miró los arañazos en la superficie de la mesa, líneas que se cruzaban como caminos a ninguna parte. «Encontraré algo», murmuró. «Has estado diciendo eso desde el invierno pasado». Ella tomó su mano con cuidado. «Tal vez es hora de probar algo distinto, Marcus. Algo que no sea solo sobrevivir». Fue casi medianoche cuando encontró el anuncio. Evelyn no podía dormir. Navegaba por una página del gobierno donde listaban propiedades embargadas. No porque esperara comprar, sino porque mirar casas vacías la calmaba. La mayoría eran remolques destruidos, parcelas sin agua o casas a medio derrumbar. Hasta que vio el título: «Mansión de piedra de los años 70. $100. Parpadeó. Pensó que era un error. El texto era escueto. 4 habitaciones, 2 plantas, garaje separado. Propiedad del condado por impuestos no pagados y ausencia de herederos. La fotografía mostraba una casa de piedra gris envuelta en hiedra, el tejado aún entero bajo una capa de nieve. «Marcus», susurró, tocándole el hombro. Él gruñó medio dormido. «Mira esto». Se inclinó leyendo en voz alta.
Ubicada cerca de Red Falls, Michigan. Propietario anterior, familia Sloan. Deshabitada desde 1974. Silbó con incredulidad. ¿74? Eso fue hace medio siglo. Curiosos, comenzaron a buscar en Internet. Descubrieron artículos viejos que hablaban de la desaparición de la familia Sloan. Eran leyenda local, ricos, influyentes y, una mañana, simplemente desaparecidos. Los vecinos los hallaron así: la mesa puesta, la comida servida, las sillas movidas. Ni cuerpos, ni sangre, ni señales de lucha. Solo ausencia. El condado selló la casa. Décadas después, cada intento de venta había fracasado. Marcus sonrió con ironía. Por eso cuesta $100. La gente cree que está maldita. Evelyn lo miró en silencio. ¿Y tú? Él se encogió de hombros. No creo en maldiciones. Creo en fontanería vieja y en supersticiones nuevas. Pero mientras lo decía, sintió algo distinto. Una chispa de esperanza. A la mañana siguiente revisaron la cuenta. Después de pagar lo básico, quedaban poco más de $300. Tal vez es una locura, dijo Evelyn, mirando por la ventana. Marcus le puso la mano en el hombro. Tal vez es lo único que aún no lo es. Jordan, que escuchaba desde la puerta, intervino. ¿En serio van a mudarse a esa casa embrujada? Trató de sonar burlón, pero había curiosidad en sus ojos. No podemos seguir pagando alquiler, respondió su padre. Liana, sentada en el suelo con sus muñecas, preguntó. ¿Habrá un jardín? Evelyn sonrió con ternura. Si lo plantamos, sí. 3 días después, cargaron todas sus pertenencias en el viejo station wagon. Un colchón atado al techo, cajas con platos, una maleta de ropa. Condujeron hacia el norte bajo un cielo gris. El bosque invernal los rodeaba como un túnel sin fin, y cada milla los alejaba más de todo lo conocido. Red Falls resultó ser un pueblo diminuto, una calle principal con un café, una tienda, y un juzgado que parecía demasiado grande para su población. En la oficina del condado, un funcionario canoso los atendió sin levantar mucho la vista. ¿Vienen por la propiedad Sloan? Marcus asintió. El hombre los miró con expresión cansada. ¿Están seguros? Ese lugar no le gusta a la gente. Marcus respondió. Nos gustan los retos. El funcionario empujó un montón de papeles hacia ellos. Vivienda vendida tal cual, sin garantías de estructura, historia o nada más. Esa pausa los inquietó. Contó el dinero 2 veces antes de entregarles la llave. Ya es suya, dijo finalmente. Al salir, un anciano en el banco de la plaza los observaba fijamente. Cuando pasaron frente a él, murmuró, «Esa casa lleva la cuenta de quién entra y de quién no sale». Marcus fingió reír, pero Evelyn sintió un escalofrío. El camino hacia la propiedad era angosto, flanqueado por pinos. El GPS dejó de funcionar a medio trayecto. Siguieron un letrero oxidado que apenas se leía, Old Quarry Road. Cuando por fin la vieron, se quedaron en silencio. Detrás de una verja de hierro oxidado, la mansión se alzaba enorme, casi negra en algunos lugares, envuelta en enredaderas. Las ventanas altas reflejaban el cielo nublado. El porche se inclinaba ligeramente, pero la estructura seguía firme, desafiando al tiempo. «Es enorme», murmuró Jordan. «Y rara». Evelyn observó la puerta de madera tallada. Por un instante imaginó risas, pasos, una familia corriendo por ese camino. Luego la visión se desvaneció. Marcus bajó primero. El aire olía a tierra húmeda y a pino. Empujó la verja, que gimió con un chirrido largo y grave. El sonido pareció arrastrarse hasta el interior de la casa. Caminaron por el sendero de grava, cada paso más lento que el anterior. Evelyn sentía que el silencio se espesaba alrededor. Un silencio que no era vacío, sino expectante. Marcus giró la llave y empujó la puerta. El crujido fue lento, como un suspiro que llevaba décadas atrapado. Un olor a madera vieja y polvo
salió a su encuentro. Dentro, la luz del mediodía se filtraba a través de cortinas raídas, trazando columnas de polvo en suspensión. El salón se abría amplio, con paredes revestidas de madera y una chimenea de ladrillo. En una mesa descansaba una pila de revistas de los años 70, sus portadas descoloridas. Todo estaba cubierto de una capa de polvo uniforme, salvo por algunas huellas difusas en el suelo. Jordan pasó el dedo por una pared, dejando un trazo limpio. Parece que nadie tocó esto en medio siglo. Evelyn avanzó con cautela hacia la cocina. La nevera antigua, la estufa verde aguacate, los platos aún alineados. En el mostrador, un frutero de cerámica contenía los restos secos de algo que alguna vez fue fruta. Le apretó el pecho una sensación extraña. No miedo, sino tristeza, como si el tiempo hubiera quedado congelado en el momento en que alguien se levantó para nunca volver. Liana subió un par de escalones, rozando la barandilla con la mano. Se detuvo a mitad de camino y dijo en voz baja: «Mamá, hay manos». Evelyn se acercó. En la pared, a la altura de una niña, dos huellas pequeñas se marcaban en el polvo. Eran demasiado nítidas, demasiado recientes para haber estado allí medio siglo. Nadie habló durante un largo momento. La luz del invierno entraba oblicua por la ventana, bañando el suelo con un resplandor dorado. Marcus rompió el silencio con una risa forzada. «Solo polvo movido por el viento, nada más». Su voz sonó hueca. Salieron de nuevo a descargar el coche. Mientras cruzaba el umbral, Evelyn miró hacia arriba, hacia las ventanas del piso superior. Juró ver cómo una cortina se movía ligeramente, como si alguien acabara de apartarse de allí. No había viento. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el eco recorrió la casa y pareció hundirse en las paredes. Esa noche durmieron juntos en el salón, sobre colchones improvisados. La chimenea chisporroteaba débilmente. Jordan miraba su teléfono sin señal. Liana, envuelta en una manta, jugaba con su muñeca. Evelyn trataba de convencerse de que el temblor en su pecho era solo cansancio. Afuera, los pinos permanecían inmóviles bajo el cielo gris. En la oscuridad, la casa parecía respirar. Un crujido leve subió desde el piso superior, el lamento de una tabla que se doblaba bajo un peso invisible. Evelyn contuvo el aliento, esperando escuchar pasos. Nada. Solo el silbido del viento colándose por las rendijas. Se recostó de nuevo junto a Marcus. La niña dormía tranquila, abrazando su muñeca. Marcus giró en silencio sin abrir los ojos, pero Evelyn notó la tensión en su espalda. Ninguno de los dos estaba dormido realmente. La última chispa del fuego iluminó fugazmente la pared de la escalera, donde seguían las pequeñas huellas. A esa hora, parecían brillar débilmente bajo la luz anaranjada. El aire se volvió más pesado, como si la casa, después de décadas de silencio, reconociera la presencia de voces humanas y las guardara dentro de sí. Evelyn cerró los ojos y pensó que quizás aquella casa no estaba vacía. Tal vez solo había estado esperando. Afuera, la nieve comenzó a caer, cubriendo el camino con un manto blanco. Dentro, la casa exhaló, larga y profunda, como si despertara de un sueño muy largo. La mañana siguiente llegó envuelta en una luz gris que apenas lograba filtrarse por las cortinas raídas. La chimenea se había apagado durante la noche, y el frío regresó como una sombra silenciosa. Evelyn se levantó primero. Caminó por la sala tratando de no hacer ruido, aunque el suelo crujía bajo cada paso. El aire tenía un olor nuevo, más húmedo, como si el polvo hubiera absorbido la respiración de los vivos. Miró a su alrededor. Marcus aún dormía, con un brazo sobre la cabeza, y los niños se habían acurrucado uno contra otro. Por un momento, pensó que tal vez la extraña sensación de la noche anterior había sido solo el cansancio. Pero entonces escuchó un golpeteo sordo, casi imperceptible, proveniente del piso de arriba.
El sonido desapareció antes de que pudiera reaccionar. Abrió la ventana para dejar entrar aire fresco y observó el bosque cubierto por una fina capa de nieve. No se escuchaban pájaros. El silencio de Red Falls era distinto, denso, como si el pueblo entero se hubiera detenido hace tiempo. Marcus despertó poco después, frotándose los ojos. ¿Dormiste algo?, preguntó. No mucho, respondió ella. El viento hacía ruido en el techo. Marcus asintió sin discutir. Sabía que no había viento. Mientras desayunaban, los niños miraban alrededor con curiosidad. Jordan, aún medio escéptico, comentó que la casa tenía buena estructura, aunque la instalación eléctrica parecía antigua. Tal vez debería revisar el sótano, dijo Marcus. Evelyn quiso detenerlo, pero recordó el diario que había encontrado en la noche anterior y guardó silencio. Había una frase que no podía sacarse de la cabeza. Todo está en la habitación de abajo. Decidió no mencionarla todavía. El sótano olía a humedad y a hierro oxidado. Marcus bajó con una linterna en la mano. Los escalones de madera crujían bajo su peso. Las paredes estaban cubiertas por un moho grisáceo. Recorrió con la luz cada rincón hasta que notó un tramo de cemento más liso que el resto, como si alguien lo hubiera colocado después. Golpeó con los nudillos y el sonido que respondió era hueco. Se inclinó, tocando el borde. La pared vibró apenas perceptiblemente y un escalofrío le recorrió los brazos. No dijo nada cuando volvió arriba, pero su mirada era distinta. Evelyn, mientras tanto, exploraba las habitaciones del piso superior. Cada puerta que abría era una cápsula del tiempo, la cama matrimonial aún tendida, una lámpara con la bombilla intacta, un vestido colgado detrás de una puerta. En una cómoda encontró un álbum de fotografías cubierto de polvo. En las imágenes aparecía una familia sonriente, un hombre de bigote, una mujer con el cabello oscuro y 3 niños. En las últimas páginas, las sonrisas parecían tensas, los ojos abiertos con una expresión extraña, como si miraran algo fuera del encuadre. Evelyn cerró el álbum con cuidado, sintiendo un nudo en el estómago. Jordan, movido por la curiosidad, descubrió una trampilla en el techo del pasillo. Subió con una linterna y encontró un altillo estrecho lleno de cajas cubiertas con mantas. Dentro, había juguetes antiguos, una radio de válvulas y una caja metálica con varias cintas de carrete. Una de ellas tenía escrito con tinta roja, "Do not play". El muchacho bajó con la caja en brazos, riendo. Parece una película de terror. Marcus se la quitó enseguida. No toques eso todavía. Nadie discutió. Mientras tanto, Liana exploraba su nueva habitación. En un rincón oscuro, debajo de una cama, encontró una muñeca de trapo con un vestido azul. Tenía un nombre bordado en la espalda: Emma. El cabello de hilo estaba polvoriento, pero el rostro parecía recién pintado. «Mamá, mira lo que encontré», dijo la niña. Evelyn sonrió débilmente. «Qué bonita. Debió pertenecer a alguien de los Sloan». Liana asintió. «Emma dice que no bajemos al sótano». Evelyn se quedó helada. «¿Qué?». La niña encogió los hombros. «Eso dice». Luego siguió jugando, como si nada. Esa tarde, Evelyn se sentó junto a la ventana con el diario que había hallado en el escritorio de la señora Sloan. Las primeras páginas eran cotidianas, listas de compras, recetas, apuntes sobre los niños, pero a partir de mediados de 1974, el tono cambiaba. «David está nervioso. Dice que debemos tener cuidado con los contratos, que hay cosas que no debemos firmar». Más adelante, vinieron a hablar con él. Dicen que el terreno del parque industrial no está limpio. David insiste en que no hay problema, pero su voz tiembla. Y en la última página, apenas legible, «Si alguien encuentra esto, recuerde que no éramos malos, solo vimos demasiado. Todo está en la habitación bajo la casa». Evelyn cerró el cuaderno. Tenía las manos frías. Al caer la tarde, un sonido repentino llenó la sala.
La vieja radio sobre la repisa se encendió sola, emitiendo un zumbido. Luego, una voz antigua surgió entre interferencias. «¡Las autoridades de Red Falls!» Y de pronto, silencio. Marcus desconectó el enchufe. «Cables cruzados», dijo, pero su rostro estaba pálido. Jordan intentó bromear, aunque su voz también temblaba. «Quizá el fantasma de los Sloan extraña su música». Nadie rió. Esa noche, los pasos regresaron. No eran imaginaciones. Evelyn los oyó claramente, suaves, arrastrados, moviéndose de un cuarto a otro en el piso superior. Marcus subió con una linterna, pero no encontró nada. Cuando volvió, ella lo esperaba con los brazos cruzados. «No podemos quedarnos aquí». Marcus la miró con cansancio. «¿Y a dónde iríamos? Todo lo que tenemos está en este lugar». Ella bajó la voz. «Este lugar no está vacío». Él no respondió. Al amanecer, Liana se levantó antes que todos y se sentó en el suelo con su muñeca. Cuando Evelyn se acercó, la niña señaló la pared. «Emma escribió algo», dijo. Evelyn se agachó. En la pintura descascarada se leía, trazado con tiza: «No abras abajo». Poco después, una camioneta se detuvo frente al portón. Marcus salió a ver quién era. Un hombre grande, con uniforme beige y un sombrero de ala ancha, bajó lentamente. Tenía el porte de alguien que estaba acostumbrado a ser obedecido. «Sheriff Hayward», se presentó sin extender la mano. «He oído que compraron la vieja casa Sloan». Marcus asintió, incómodo. «Así es, nos la vendió el condado». El sheriff observó la fachada con una sonrisa sin humor. «Un lugar con historia. A veces, es mejor no hurgar en ella». Marcus trató de mantener el tono cordial. «Solo queremos vivir tranquilos». «Claro», respondió el hombre. «Aunque el sótano de esta casa suele guardar cosas que no conviene mover». Lo dijo con un brillo extraño en los ojos. Luego tocó el ala de su sombrero y se marchó. Cuando Marcus regresó, Evelyn lo esperaba en la puerta. «¿Qué quería?» «Nada», respondió él, aunque sabía que mentía. Esa noche, mientras cenaban, alguien arrojó una piedra contra la verja. Jordan corrió a la ventana y vio letras pintadas con aerosol en la madera del portón. «Live». Marcus salió con una linterna, pero no vio a nadie. El bosque parecía observarlos. «Debe de ser algún idiota del pueblo», dijo, aunque el temblor en su voz lo traicionó. Decidieron esconder las cosas que habían encontrado. Marcus envolvió las cintas y el diario en una manta y las subió al altillo. «Nadie debe saber que tenemos esto», dijo. Evelyn asintió. Más tarde, marcó un número que había visto en la etiqueta de una vieja revista. Una periodista local llamada Dana Wells, especializada en casos sin resolver. Le explicó con voz baja lo que habían hallado. Dana prometió visitarlos al día siguiente. «No hablen con nadie más hasta que llegue», advirtió. Esa noche, el aire dentro de la casa era distinto. No frío, sino expectante. Liana dejó su muñeca en la silla antes de dormir. A medianoche, Evelyn se levantó al baño y notó que la muñeca ya no estaba allí. La encontró en el pasillo, justo debajo de la trampilla del altillo. La levantó con cuidado. «¿Quién la movió?», susurró. Nadie respondió. Volvió a dejarla en su lugar. Poco antes del amanecer, un portazo resonó en la cocina. Marcus se levantó sobresaltado y corrió escaleras abajo. La puerta trasera estaba abierta de par en par, y en el umbral se marcaban huellas húmedas, grandes, pesadas, que se alejaban hacia la nieve. Afuera no había nadie. Cerró con el cerrojo y apoyó la espalda en la madera. Evelyn bajó detrás de él. «¿Qué pasa?» Marcus levantó la vista. «Alguien estuvo aquí». Se miraron en silencio mientras la primera luz del día entraba por la ventana. Evelyn pensó en las palabras del sheriff, en la advertencia escrita con tiza, en la radio encendiéndose sola. «Él va a volver», dijo con voz apenas audible. Marcus, mirando hacia la escalera que llevaba al sótano, respondió.
Que venga. Esta vez no vamos a huir. Afuera, el bosque seguía inmóvil, pero dentro de la casa algo había despertado. La sensación de que las sombras observaban desde las paredes se volvió más fuerte, y mientras el sol comenzaba a elevarse sobre Red Falls, el eco de pasos antiguos parecía regresar, uno por uno, desde el fondo de la tierra. El amanecer se filtró pálido entre las ramas del bosque, cubriendo la casa con una luz que parecía demasiado fría para ser real. Marcus no durmió esa noche. Había pasado horas mirando el suelo del sótano, convencido de que debajo del cemento liso se escondía la respuesta que los Sloan nunca pudieron contar. Evelyn lo observaba desde las escaleras, envuelta en una manta, sin atreverse a detenerlo. Sabía que cualquier palabra suya solo serviría para romper la débil calma que aún mantenía la familia unida. Liana y Jordan seguían dormidos en el salón, y la muñeca Emma descansaba a sus pies, mirando con esos ojos de hilo que parecían saber más de lo que debían. Marcus bajó con una pala y una linterna. El aire era más denso allí abajo, como si la humedad misma respirara. Golpeó una vez el suelo con el mango de la pala. El sonido hueco confirmó su sospecha. «Aquí», murmuró, «más para sí que para los demás». Evelyn lo oyó desde arriba. Bajó lentamente, sujetando la baranda. «No lo hagas aún», le pidió. «Hay cosas que es mejor no abrir». Él levantó la vista hacia ella, sudoroso, con los ojos brillantes. «Este silencio nos va a matar más rápido que lo que haya ahí dentro». Cuando la pala golpeó por tercera vez, el cemento se resquebrajó. Un olor metálico, como a óxido y tierra vieja, se escapó por la grieta. Marcus apartó los trozos con las manos, hasta que el hueco fue lo bastante grande para ver una superficie de metal. Era una caja. Tenía grabadas las iniciales DS en la tapa. Llamó a Evelyn. Juntos la sacaron con esfuerzo y la colocaron sobre una mesa cubierta de polvo. Dentro había carpetas, sobres amarillentos y fotografías en blanco y negro. Una de las imágenes mostraba a un grupo de hombres frente a una excavadora. Uno de ellos llevaba el mismo rostro que el sheriff Hayward, aunque más joven. En otro sobre encontraron hojas con sellos del ayuntamiento, contratos firmados por David Sloan y por Oficina de Obras Públicas de Red Falls. Los números eran claros: desvío de fondos, sobornos, transferencias ilegales. Entre los papeles había un casete con la fecha de septiembre de 1974. Marcus lo sostuvo con cuidado. «Es su voz», dijo. Evelyn lo miró sin comprender. «La de David Sloan». Subieron al comedor, donde Jordan había conectado el viejo magnetófono. Cuando la cinta empezó a girar, la estática llenó la habitación. Luego, una voz masculina, cansada, habló. «Si alguien encuentra esto, sabrán que no nos fuimos. Nos hicieron desaparecer. Dijimos que no firmaríamos, y ahora vienen por nosotros. Hay pruebas, bajo el suelo. No confíen en el sheriff». La voz se quebró, seguida por un grito femenino y el ruido de una puerta golpeando. Luego, silencio. Liana se tapó los oídos y la muñeca cayó al suelo. Evelyn corrió a abrazarla. Marcus dejó que la cinta siguiera girando, aún sin sonido. El aire se había enfriado de golpe, como si la casa absorbiera cada palabra. «Esto es lo que mató a los Sloan», murmuró, «y es lo que nos va a salvar». Pero Evelyn no estaba tan segura. ¿Y si el sheriff aún los protege? Él levantó la vista. «Entonces tendrá que venir por nosotros». Esa tarde, el teléfono sonó por primera vez desde que llegaron. Marcus dudó antes de levantar el auricular. «Harper», dijo. Una voz áspera, familiar, respondió. «Deberían dejar las cosas como están. Nadie los obligó a quedarse. No sigan cavando». Era el sheriff Hayward. Marcus sintió que el sudor le bajaba por la espalda. «Si quiere hablar, venga con una orden». La línea se cortó. Evelyn lo miró, pálida. Sabía que vendría. Al caer la noche, una camioneta se detuvo frente al portón.
Las luces iluminaron la fachada durante unos segundos y luego se apagaron. Marcus observó desde la ventana, sin moverse. Después de un rato, el vehículo se marchó, pero supo que volverían. A medianoche, el sonido regresó desde el suelo, un golpeteo rítmico, profundo, casi como un corazón latiendo bajo la casa. Evelyn bajó descalza, guiada por la luz débil del pasillo. La grieta del suelo aún estaba abierta. Se arrodilló y acercó el oído. El ruido era constante, pero no venía del fondo. Era como si el sonido surgiera del mismo aire, repitiendo una advertencia incomprensible. Detrás de ella, una sombra se movió. Marcus estaba en la escalera, con el rostro cubierto de polvo. «No lo escuches», dijo. «Es la casa, quiere que sigamos». A la mañana siguiente, una mujer llegó al portón. Era Dana Wells, la periodista. Tenía el cabello recogido y una cámara colgando del cuello. «Soy la que habló con su esposa», dijo. «Necesito ver lo que encontraron». Marcus la condujo al sótano. Dana tomó fotografías, revisó los documentos, escuchó la grabación. «Esto es grande», murmuró. «Si es real, hay gente poderosa implicada». Les prometió regresar con ayuda y un abogado. Antes de irse, los miró con seriedad. «No abran la boca con nadie más. Y no se queden solos de noche». Marcus quiso preguntarle a qué se refería, pero ella ya había arrancado el coche. El resto del día transcurrió con una calma tensa. El viento soplaba entre los árboles como si algo enorme se moviera detrás del bosque. Jordan trató de arreglar la antena del televisor, pero solo consiguió interferencias. En la pantalla parpadeaban sombras sin forma, acompañadas de un zumbido que hizo llorar a Liana. Marcus desenchufó el aparato. Se acabó la electricidad por hoy. Al caer el sol, recibieron una llamada. Era el mismo número de antes. Evelyn contestó. Una voz susurró. «Sabemos lo que tienen. No vivirán para contarlo». La línea se cortó. Marcus se levantó, furioso. «¡Que lo intenten!». Tomó una escopeta vieja del granero y la apoyó junto a la puerta. Esa noche durmieron poco. Afuera un coche pasó lentamente por el camino 3 veces antes de desaparecer. A las 3 de la madrugada, el cristal de la ventana del pasillo estalló. Marcus corrió al sonido. Una figura vestida de oscuro estaba en la sala, con una linterna y un arma. «Soy periodista», balbuceó el intruso. Pero cuando Marcus lo empujó contra la pared, el hombre dejó caer una insignia que no era de prensa, sino del despacho del sheriff. «¿Qué buscas aquí?», gritó Marcus. El hombre forcejeó, pero Evelyn ya había llamado al número que Dana les había dado. Marcus lo desarmó y lo empujó fuera. «Dígale al sheriff que venga él mismo». Cuando el intruso huyó, la casa volvió al silencio. Liana lloraba. Evelyn la abrazó temblando. «No podemos seguir así». Marcus se acercó a la ventana rota. «No, ya no somos los Sloan. No van a enterrarnos también». El amanecer llegó lento. En el suelo de la cocina, Jordan encontró un trozo de papel húmedo, quizá dejado por el intruso. Estaba escrito con tinta corrida. «Si escuchan mi voz, digan la verdad. No nos entierren otra vez». Marcus lo leyó en silencio. Luego levantó la vista hacia su esposa. «Es él, Sloan. La casa quiere que terminemos lo que empezó». Evelyn se acercó a la ventana y vio el camino cubierto de huellas de neumáticos. «Ya lo hicimos», murmuró. «Solo falta que el mundo lo sepa». En ese momento, a lo lejos, se escuchó el sonido de varios motores. Camionetas oficiales. Marcus comprendió que el día decisivo había llegado. Mientras las sombras de los vehículos se proyectaban sobre el frente de la casa, un viento repentino recorrió los pasillos. Las puertas se abrieron de golpe, los marcos vibraron. La muñeca de Liana cayó al suelo y rodó hasta el umbral del sótano, quedando de pie. Parecía mirar hacia la puerta principal como esperando. Marcus cargó la escopeta y respiró hondo. «Esta vez, no los dejaremos desaparecer». Los motores se detuvieron. Afuera, el sheriff Hayward bajó del coche con 2 hombres más.
Uno de ellos sostenía una carpeta de cuero. «Hora de hablar, señor Harper», dijo el sheriff sonriendo. Pero antes de que pudiera acercarse, otro grupo de vehículos llegó detrás. Camionetas negras, sin insignias del condado. Agentes federales descendieron con chalecos y armas. La confusión fue inmediata. Evelyn miró a Marcus. Dana lo hizo. Envió las pruebas. Él asintió. En ese instante, un trueno retumbó a lo lejos, aunque el cielo estaba despejado. El sheriff se giró furioso. «¿Qué demonios está pasando?» Marcus salió al porche con las manos arriba. «Lo que usted quiso enterrar». El aire olía a tormenta, pero no había nubes. La casa parecía contener la respiración. Dentro, el magnetófono se encendió solo y repitió la voz de David Sloan. «No nos olviden». Esa fue la señal. Todo lo que había permanecido oculto durante 50 años estaba a punto de salir a la luz. Y la casa, por primera vez, no sonó como un lugar maldito, sino como un testigo que por fin iba a hablar. El amanecer llegó con un silencio extraño, como si incluso los pájaros temieran romper la calma antes de lo inevitable. La casa, envuelta en una luz pálida, parecía contener la respiración junto con quienes la habitaban. Marcus observó desde la ventana cómo las camionetas del sheriff se alineaban frente al portón. Sus luces reflejándose en el barro húmedo del camino, podía distinguir la silueta del propio Hayward bajando del coche, su figura corpulenta envuelta en un abrigo oscuro. Tras él, dos hombres armados. La amenaza, después de tantos días de insinuarse en sombras y susurros, había tomado forma humana. Evelyn se mantuvo detrás de él, con los niños abrazados, su mirada fija en el suelo. No había nada más que decir. Sabían que ese día decidiría su destino, igual que lo había hecho con los Sloan medio siglo atrás. Marcus abrió la puerta del porche con una calma que no sentía. El aire era denso, eléctrico, cargado de un presagio que ni la luz del día podía disipar. El sheriff levantó la vista y esbozó una sonrisa sin calidez. «Vaya, señor Harper. Qué bonita mañana para una conversación civilizada». Marcus no respondió. «Ya tuvo tiempo de pensar», continuó el sheriff. «Pero no ha entendido que hay cosas que no deben salir a la luz. La gente buena del pueblo no necesita fantasmas». Marcus apretó los puños. «No son fantasmas. Son personas a las que usted mató». Un murmullo recorrió a los hombres del sheriff. «Tenga cuidado con lo que dice», replicó Hayward, pero su voz se quebró apenas un segundo. Entonces el rugido de motores rompió el aire. Desde el otro extremo del camino aparecieron vehículos negros, sin insignias visibles. Marcus lo comprendió en el acto. «Dana», murmuró. La periodista había cumplido su palabra. Varios agentes descendieron, armados y con chalecos marcados con las siglas federales. Uno de ellos levantó la voz. «Departamento de Justicia, nadie se mueva». Los hombres del sheriff se miraron, inseguros. Hayward dio un paso atrás. «Esto es una farsa», dijo, pero su rostro se había puesto pálido. Los agentes avanzaron hacia la casa. Evelyn tomó de la mano a Liana y la atrajo hacia sí, temblando. «Todo va a terminar hoy», susurró. Dentro del salón, el magnetófono comenzó a girar solo. El carrete que nadie había tocado se movía con un zumbido bajo. La voz de David Sloan volvió a llenar el aire. «Ellos están aquí. No los dejen entrar». El sheriff se detuvo en seco. Miró hacia el interior de la casa y por un instante sus ojos se nublaron. «Ustedes no entienden», murmuró. «Este lugar nunca olvida». Uno de los agentes se acercó, lo esposó y le leyó sus derechos. Hayward no opuso resistencia. Solo levantó la vista hacia Marcus antes de subir al coche. «El suelo aún guarda cosas», dijo. «No crea que está libre». Mientras se lo llevaban, Evelyn sintió que la temperatura dentro de la casa cambiaba. El aire se volvió más liviano y la oscuridad que solía acumularse en las esquinas
se disolvió como humo. Marcus bajó al sótano junto a los agentes. Mostró las cajas, los contratos, las grabaciones. Uno de los investigadores las observó con cuidado y asintió. «Esto será suficiente», dijo. «Por fin alguien escuchará su historia». Cuando volvieron a subir, la luz del mediodía entraba con una claridad que nunca habían visto en esa casa. Durante los días siguientes, los periódicos publicaron la noticia. Familia desaparecida en 1974. Descubren pruebas que implican al sheriff y al alcalde de Red Falls. Las autoridades exhumaron terrenos, revisaron registros y la verdad, enterrada durante medio siglo, salió a la superficie. Marcus se convirtió en testigo principal. Evelyn, aún temerosa, respondió a las entrevistas con voz suave. No buscaban fama, solo querían cerrar lo que otros habían dejado abierto. El gobierno local ofreció comprar la propiedad, pero ellos se negaron. «No queremos vender», dijo Marcus. «Queremos que el lugar recuerde». Con la llegada de la primavera, la casa comenzó a transformarse. Pintaron las paredes, abrieron las ventanas que llevaban décadas selladas. Los vecinos, que antes los miraban con desconfianza, empezaron a acercarse. Algunos llevaban flores, otros velas. Evelyn habilitó el sótano como un pequeño memorial. En una vitrina colocó las fotografías de los Sloan, el diario de Mary y las cintas restauradas. En una placa de bronce grabaron unas palabras sencillas: «El hogar que recordó». Los niños del pueblo visitaban el lugar con curiosidad, y por primera vez, la mansión no inspiraba miedo, sino respeto. Marcus pasaba las tardes en el porche, mirando el horizonte. El paisaje, antes gris, se llenaba de verdes suaves. Jordan filmaba cada detalle con su cámara: las paredes nuevas, la gente que venía a dejar flores, los reflejos del sol en las ventanas limpias. «Así nadie podrá olvidarlos otra vez», decía. Liana jugaba en el jardín. Su risa resonaba por el patio. La muñeca Emma seguía en su cuarto, sentada junto a la ventana, como una guardiana en paz. Evelyn, observándola, comprendía que tal vez la niña Sloan había encontrado por fin descanso a través de su hija. El tiempo comenzó a fluir de otro modo en Red Falls. La gente dejó de llamar «la casa maldita» al viejo caserón. Ahora decían simplemente «la casa Sloan». En las noches tranquilas, Marcus se levantaba sin saber por qué y caminaba hasta la escalera. Una brisa ligera recorría los pasillos, y a veces creía escuchar el leve eco de pasos infantiles en el piso superior. No eran pesados ni aterradores, sino alegres, como si alguien estuviera jugando. Una madrugada lo oyó claramente. Una voz femenina, suave, le susurró al oído una sola palabra: «Gracias». Sonrió sin miedo. Subió a su habitación y se recostó junto a Evelyn. Ella abrió los ojos y preguntó: «¿Qué fue?». Marcus le acarició el cabello. «Solo alguien que finalmente puede descansar». Al amanecer, la luz bañó la fachada del edificio, ahora limpia, con las cortinas abiertas de par en par. Los rayos se deslizaron por las paredes, por las habitaciones que antes dormían en penumbra. El sonido del viento, que antes parecía un lamento, se volvió una melodía suave. La casa respiraba, no con angustia, sino con calma. En el jardín, las flores recién plantadas se mecían bajo el sol. Liana jugaba entre ellas, su voz mezclándose con el canto lejano de los pájaros. Marcus cerró los ojos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el peso del pasado se había disipado. La verdad había sido contada, los muertos habían sido escuchados y los vivos liberados. Esa noche, al mirar la casa desde el camino, Evelyn pensó que por fin parecía un hogar. El viento sopló desde el bosque, moviendo suavemente las cortinas. En una de las ventanas del segundo piso, por un instante, creyó ver la silueta de una mujer y 3 niños mirando hacia afuera, sonrientes. No sintió miedo, solo paz.
El eco de la voz de Mary Sloan, tan débil que parecía venir desde dentro de las paredes, susurró una última vez. El hogar que recuerda nunca olvida, pero ya no duele. Y con esa frase suspendida en el aire, la noche envolvió la casa en una quietud nueva, cálida, viva. Marcus tomó la mano de su esposa, y juntos miraron las luces que parpadeaban en el interior. Por primera vez desde su llegada, entendieron que ya no estaban habitando un secreto, sino compartiendo una historia terminada. El viento arrastró el sonido del río cercano, y la vieja mansión, por fin, durmió en paz. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte las próximas historias basadas en casos ocultos y casas que guardan secretos. Activa las notificaciones y ve el siguiente video del canal, porque allí contamos lo que casi nadie se atreve a publicar. Comparte este video con tu familia y con tus amigos para que ellos también sepan la verdad. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué parte de esta historia te dejó pensando más tiempo.